Buenos días, en el nombre de Jesús. Esperamos en el Señor que esta nueva semana que ya está transcurriendo, su presencia y su palabra sean el sustento diario de tu vida. Que tú puedas nutrirte cada mañana con estos mensajes que el Señor pone en nuestro corazón. Nuestro deseo en el Señor es que tu fe crezca, que tu ánimo en el Señor crezca, que tu comunión con Dios se desarrolle y que tu comunión con la palabra de Dios pueda nutrirte en el conocimiento de Jesucristo. La Biblia enseña que tenemos que conocer la voluntad de Dios. El salmista David le dijo a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Así que mi amigo y mi hermano, bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. Juan capítulo 15, vamos a estudiar esta palabra que es muy importante y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu. Juan capítulo 15, dice así la palabra de Dios. Tiene como título Jesús, la vid verdadera. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, gracias al Espíritu Santo, que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero ponerle un título a este corto mensaje y es: limpios por la palabra de Dios. Y ponerle un subtítulo: separados de Dios nada puedes hacer. Jesús en Juan capítulo 15 le está enseñando a sus discípulos un tema muy importante y muy vital que ellos necesitaban escuchar para poder ponerlo en práctica y vivirlo en el tiempo en que Jesús ya no iba a estar en la tierra, sino que ahora Jesús iba a estar en ellos en el Espíritu Santo. Y antes de Jesús, irse al cielo y ascender al cielo, el Señor le dio mandamientos a los discípulos. El Señor les dio palabra, les dio conocimiento para que ellos entendieran ciertos movimientos del reino de Dios y para que ellos caminaran correctamente en la palabra. Jesús se queda con sus discípulos 40 días después de que resucita, y la Biblia dice que les enseñaba acerca del reino de Dios. Jesús les enseñó, Jesús les ministró, les dio conocimiento, le impartió el Espíritu. Y aquí en Juan 15 Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cabe hablar acerca de esta expresión que Jesús dice, porque hoy en día hay mucha falsedad en las iglesias y en los púlpitos. Él dice: yo soy la vid verdadera. Esto da a entender que hay cosas falsas que se pueden mover dentro de las iglesias, o cosas falsas que se pueden mover en tu vida, o personas falsas que quieren venir a tu vida para enseñarte un evangelio que no es el de Cristo. La palabra vid representa una planta de uva, un viñado. Jesús es la vid, es la planta, el viñado de uva. Nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que están conectadas al tronco del árbol. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera, porque Él es la verdad, en Él hay verdad, en Jesús hay verdad. El diablo es el padre de la mentira. La Biblia dice que todo lo que Él habla, cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque Él es el padre de la mentira. Mas Jesús es la fuente de la verdad. En Cristo tenemos verdad, en Cristo tenemos redención. Ahora dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué significa esto? Es decir, labrador es alguien que labra la tierra, que la cuida, que la mantiene. Jesús es la vid y el Padre es el que cuida los frutos que da la vid. Es decir, nosotros somos la rama, estamos conectados a Jesús. Por eso que dice la palabra: separados de mí nada podéis hacer. Hay mucha gente que quiere hacer cosas en esta tierra, pero sin tener una conexión con Dios. Pero no quiero adelantarme, voy por paso.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Solo en Cristo tú tienes la verdad. Solo en Él tienes la capacidad de conocer la verdad. Dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve fruto. Oído, tú que me estás escuchando, amigo, hermano, siervo y sierva de Dios, a ti Dios te llamó a dar frutos, a llevar frutos, a dar frutos en el Señor. Fruto de arrepentimiento, fruto de tu matrimonio, fruto en el ministerio, que dé fruto en la finanza. Bueno, todo lo que Dios ha puesto en tu mano, Dios ha decidido por la palabra a que tú lleves mucho fruto. Pero no puedes tener un ministerio exitoso si no estás conectado a Él. No puedes tener un hogar exitoso si no tienes una comunión con Dios. No puedes tener unos hijos saludables, unos hijos que no se contaminen con este mundo. No vas a tener unos hijos que estén bajo los principios si tú no estás bajo los principios de Dios. Nunca tus hijos van a crecer en sabiduría bíblica. Nunca tus hijos van a crecer en conocimiento de la palabra si tú no estás conectado a Jesús, si tú no estás conectado a la vida. Tus hijos van a llevar muchos frutos de responsabilidad, de respeto, de lealtad, frutos de buenas personas cuando tú estés conectado a Dios, cuando tú estés conectado a Jesús. Hay un salmo que dice, que habla acerca de los hijos y habla acerca de los frutos que ellos van a dar. Y este salmo a mí me llama mucho la atención porque dice que los hijos estarán sentados siempre a la mesa de la mamá. Y esto a mí me llama mucho la atención porque esto representa una comunión entre el padre y el hijo, pero cuando el papá está conectado a Dios, cuando el papá está conectado al Señor. Si tú estás conectado a Dios, tus hijos van a estar conectados a ti y tus hijos van a estar conectados a Dios. Si tú estás conectado a la presencia de Dios, tu hogar va a dar frutos, tu matrimonio va a dar fruto, tu ministerio va a dar fruto. Tú no vas a empujar, vas a fluir, vas a dar fruto. Y Dios promete que el que lleva fruto, Él lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y la gente de la cuadra, y la gente de tu sector, y la gente en la iglesia va a ver un hogar firme. No va a haber un hogar distorsionado, sino que va a haber un hogar feliz, pero una felicidad real, no falsa. Y Dios dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Tú estás limpio por la palabra de Dios. Pero ¿cuál palabra? La que Dios te ha venido dando. Esa profecía que Dios te dio. Que tiene tu hogar en sus manos. Que tiene tus hijos en sus manos. Tienes que creer esa palabra. Y esa palabra limpiará tu generación. Esa palabra limpiará tu matrimonio. Cuando Dios te dice que tienes tu matrimonio y tu hogar en sus manos, es Dios limpiando tu hogar de toda mancha, de toda obra del diablo. Porque la palabra nos limpia. La Biblia dice, y enviaste tu palabra y tus palabras los sanó. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos restaura. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que espada de doble filo. Eso lo dice la palabra de Dios. Que la Biblia, que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Es lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz representa alguien que se sabe desarrollar, alguien que hace las cosas bien, alguien que hace las cosas con excelencia. Y la palabra cuando entra en ti crea excelencia, crea formación, crea sabiduría, crea entendimiento. Ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oye esto, una rama no puede llevar frutos si no está conectada al tronco. Tú no vas a llevar frutos de Dios si no estás conectado a Jesús. Ahora, a lo último del versículo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. ¿Estás escuchando, mujer? Separado de Dios, no de tu esposo. Si el hombre se fue, ora para que Dios lo traiga. Pero eso no quiere decir que si no tienes un hombre no te vas a desarrollar. Eso no quiere decir que si no tienes una mujer no te vas a desarrollar. Es separado de Dios. Si Dios se va de tu vida, caes en el fracaso. Si Dios te va de tu ministerio, no crees en el ministerio. Si Dios se va de tu matrimonio, hay divorcio. Separado de Dios, nada podemos hacer. Pero conectado a Él, vamos a llevar mucho fruto. Tus hijos van a llevar mucho fruto. Tu matrimonio va a llevar mucho fruto. Tu ministerio va a llevar mucho fruto. Porque no te vas a separar de Dios, sino que vas a permanecer en Él. Te bendigo en el nombre de Jesús. Shalom.